Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Sí, ¿por qué tan serios? Gloria a Dios de estar aquí en la iglesia Luz y Sal, en este tiempo donde Dios habla a su iglesia, donde Dios se manifiesta y donde su presencia se establece. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están aquí, aquellos que están en la transmisión, de igual manera. Todos trajeron su Biblia de papel. El pastor siempre lo comenta y lo dice, ¿no? No dejes tu espada en casa, tráela contigo siempre y escudriñemos la palabra, ¿no? Bueno, este es el festival de la palabra, donde estamos conociendo un poquito más de Jesús, ¿no? Si se han dado cuenta, han estado predicando varios de mis hermanos, hablando de la palabra, de todas las cosas que Dios ha hecho en estos libros donde habla acerca de todas las hazañas que Jesús hizo en su iglesia, ¿no? En la vida como Jesús. Bueno, Jesús obraba en la vida de todos los demás, así como los milagros realizados. En ocasiones sucedían cosas impresionantes, pero Dios siempre nos impresiona. Cada vez que leemos la palabra vemos cada sanación, todo aquello lo que Dios estuvo haciendo. En esta predicación me estoy enfocando un poquito en el llamado de Dios para con sus hijos y estoy tomando como ejemplo la vida de Mateo, de cómo Dios tocó la vida de este hombre. Yo creo que a todos nos gusta ser invitados, ¿no? Cuando llegamos a algún lugar o alguien viene y nos dice, oye, quiero invitarte, quiero que seas parte, ¿no? Quiero que seas esa persona que esté en ese lugar. Y Dios está haciendo en esta parte como un llamamiento de parte de Dios para con Mateo, ¿sí? El tema de esta prédica se llama El llamado de Dios en tu vida, ¿sí? ¿Cuántos han sentido el llamado de Dios en su vida? ¿Cuántos? Amén. Perfecto. Bueno, les voy a pedir que abran sus Biblias y me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En cuanto lo tengan, me confirman con un amén. Es Mateo 9, del 9 al 13. Amén. Ok. Dice así, a partir del 9, dice, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Okay. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por esta noche que nos permites estar aquí, Señor. No es casualidad que hoy estemos reunidos aquí en tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tenemos este privilegio de estar aquí delante de ti, Señor, hablando de tu palabra, Señor. Padre, sé tú hablando a través de mí, úsame como un instrumento, Señor. Que seas tú hablando, Señor, y no sea yo. Que seas tú, Señor, transmitiendo este mensaje, Señor, a tu iglesia y a los corazones aquí y en la transmisión, Señor. Toma control de todo lo que se está plasmando aquí, Señor, y toca los corazones y haz lo que tengas que hacer, mi Dios, en cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, Señor. Queremos salir diferentes, Señor. Queremos llevar la palabra viva en nuestros corazones, Señor. Y ser, Padre, parte de ese cambio, Señor, que tú estás haciendo en cada una de las vidas de tus hijos, Señor. Gracias, Dios, por
por esta gran noche, Señor, y por la bendición, Señor, de estar hoy aquí, Señor, buscando tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta predicación la he turnado en 3 puntos. Y el primer punto le he dado un título, que es el llamado de Dios. ¿Sí? ¿Cómo ve Jesús a Mateo? Acompáñame nuevamente a Mateo capítulo 9, versículo 9 nada más, para recordar. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Pasando Jesús de allí, bueno, se dice que este evento ocurrió en la región de Capernaum, después de haber sanado al paralítico. No sé si han leído esta parte. Dios ha hecho varias proezas a lo largo de estos libros, se ven plasmadas ahí. Y vio Jesús a Mateo sentado en el banco de los tributos, enfrente de sus documentos con los nombres de las personas que tenían que pagar impuestos. Parecía inconcebible el hecho de que Jesús se acercara a una persona como Mateo, ¿sí? Para hacer el llamamiento a ser su discípulo, por el hecho de que éste pertenecía a una clase social despreciable en su época. Un publicano. Un publicano no era más que cobradores de impuestos, ¿sí? Actualmente, pues, Hacienda, ¿no? No sé si lo conocen, pero bueno, en ese sentido tenía una labor complicada y era muy señalada. Dice que los cobradores de impuestos pues eran mal vistos, ¿no? Para la época de Jesús. ¿Por qué? Porque Roma ejercía su influencia sobre su territorio a tal punto que había establecido impuestos. Y para ello escogía a algunos hombres de entre las provincias conquistadas para que ellos se encargaran de recolectar los impuestos y luego pagárselos a los romanos, ¿sí? Era una labor difícil porque al final estaba él interactuando con el pueblo y sacando este dinero y estos impuestos para los romanos, ¿no? Obviamente al hacer esto así, los publicanos cobraban más de lo que Roma pedía, porque se prestaba, ¿no? Y de ahí obtenían sus ganancias, haciéndose ricos a expresar de su propio pueblo. Por tal motivo, un publicano era una persona muy odiada, y con justa razón, ¿no? Porque estaba abusando del poder que estaba siendo otorgado en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, ya que aparte de explotar a las propias personas con las que convivían, pues bueno, eran considerados unos traidores a la nación por no compartir el patrocinio y estar apoyando a los conquistadores paganos. De hecho, los publicanos estaban considerados en la escala social más despreciable y baja de su tiempo. Pero todo este contexto es para que puedan entender cómo es que era Mateo, ¿sí? Ya traía toda una historia, había todo un contexto de por qué un recaudador de impuestos era complicado que a lo mejor Dios pudiera poner la mirada, ¿no?, en una persona así. Porque por lo general siempre decimos o pensamos que Dios va a agarrar a los buenos, ¿no? Pero no, Dios a veces tiene unas maneras muy increíbles de llamar a aquellos que están en una situación complicada, pero tiene un propósito. De hecho, los publicanos, al ser considerados así, pues bueno, hay toda una situación que empieza a cambiar, ¿no? En Mateo, realmente él tenía un empleo pues bien pagado, ¿sí? No era mal visto, pero pues tenía dinero, ¿no? Él estaba bien. Podemos entender que pues posiblemente tendría riquezas acumuladas, casas, o en su tiempo pues todo lo necesario, ¿no? Todo aquello que en aquel tiempo era indispensable o necesario, o incluso a veces ni siquiera necesario, pero lo tenía, ¿no? Entonces, fue llamado por Jesús por una palabra simple. Lo leímos 2 veces y de esa parte del versículo en el 9, él habla de esa palabra muy simple que le dice, sígueme. Y dice la palabra que él se levantó y le siguió. No le dijo, espérame tantito, ahorita voy a ver si
voy a cerrar mi changarro y ahorita salgo a las 4, espérame, ¿no? No, realmente Dios le dijo, sígueme. Con esa voz de mando, con esa autoridad, Él lo llamó. Y entonces, no le importó lo que estaba haciendo, ni siquiera pensó en lo que iba a pasar, si se iba a ir, si renunció a la ganancia deshonesta, a las comodidades, su vida de pecado, para convertirse en un discípulo. Fue obediente al llamado y obediente a la voz de Jesús. Por primera vez, Él hizo algo extraordinario en su vida, Mateo. Sí, Él cambió todo aquello que Él ya tenía por esa voz de Jesús que le dijo, sígueme. Y aquí yo te hago una pregunta, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo está tu vida en estos momentos? ¿Estás en una rutina cómoda? ¿Qué harías si Dios hoy te llamara y te dijera, sígueme? ¿Estarías dispuesto a obedecer sin pensarlo? ¿Sí? A veces estamos en un confort, a veces estamos en una situación donde podemos decir, estoy bien. Pero ¿qué pasaría si Jesús hoy te dijera, sígueme? ¿Te levantarías de ese, dice que se levantó del banco, ¿no? O sea, ¿te levantarías de este asiento y dirías a Jesús, ¿lo seguirías? ¿Lo harías? Bueno, Dios está hoy llamándote a seguirlo, ¿sí? Todos en algún momento tenemos un llamado en nuestras vidas y vamos descubriendo la forma en que Dios quiere usarnos y cómo usarnos, ¿sí? Seguir a Cristo no es algo fácil. Creo que ustedes no me dejan mentir, pero como cristianos tenemos muchas dificultades, pero Dios está en medio de todo eso. Y para Dios no hay imposibles. Entonces, no es fácil hacer esto, ¿no? Someternos a la voluntad de Dios requiere de disciplina, de entrega, de amor al Padre, de dar una milla más, ¿no? Cuando ya no puedes, debemos de ser entendidos en la palabra para poder entender claramente qué quiere Dios en nuestras vidas. Mateo era un recaudador de impuestos y su trabajo no era fácil. Dios transformó su vida dejando atrás ese trabajo y enfocándose en el llamado. Él jamás volvió a hacer lo que hacía antes. Él decidió dejar todo y seguirle. ¿Sí? Es una lección, una enseñanza que estamos viendo de parte de Dios, de cuando Dios te llama, de cuando Dios hace ese llamado y tú obedeces, Dios te llama y te pone en la brecha. ¿Sí? El punto número 2 es la transformación. Una vez que hemos sido y hemos tenido ese llamado de parte de Dios y hemos entendido que Dios tiene un propósito, debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. ¿Sí? Acompáñame nuevamente a Mateo 9, pero ahora el versículo 10. ¿Sí? Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Recuerdas de dónde te ha sacado el Señor? ¿Dónde estabas cuando recibiste ese llamado? ¿Sí? Jesús, al conocerte y al conocerlo y recibir como tu Salvador, Jesús vio en Mateo un hombre pecador, ¿no? Jesús vio en ti un hombre pecador y en mí, ¿no? Un hombre imperfecto. Él estaba, en este caso Mateo estaba rodeado de otros publicanos, de pecadores, y Jesús no despreció sentarse con ellos. Jesús nunca rechazó la invitación para comer u hospedarse con alguien, cual fuera su posición social.
Jesús se fijaba en la persona y su necesidad. Él no nos ve por lo que somos o lo que fuimos. Y muchas veces el llamado es detenido. ¿Por qué? Porque nosotros catalogamos, nosotros mismos, en nuestra mente, es que esto no puedo, es que no soy bueno, es que no soy bueno en aquello, no sé hacer lo otro, yo no estoy preparado. Ponemos trabas para que Dios empiece a obrar en las vidas de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué vio Jesús en Mateo? Mateo tuvo un corazón dispuesto. Cuando Jesús le pidió que lo siguiera, posiblemente ya lo había escuchado antes, cuando dio el sermón del monte, o posiblemente se había enterado de los milagros que realizaba. A lo mejor su corazón había ardido de emoción al escuchar a nuestro Maestro, a Jesús hablar, pero pensaba que por su condición de publicano, uno de los peores pecadores, jamás podría estar junto a Jesús. No obstante, ahora Jesús lo invita a seguirlo. ¿Sí? Hoy tenemos que aprender de Mateo que no importa dónde estés, cuál es tu ambiente o de quién estés rodeado, importa esta disposición del corazón para ser transformado, a reconocer con humildad que necesitamos a Jesús, necesitamos su guía, que nos enseñe cómo vivir, a aprender de nuestros errores, a escuchar sus enseñanzas. Y habrá una gran bendición en este tiempo, pues ahora podemos ser instruidos por el Espíritu Santo. Sabemos que hemos sido sellados por Él y que Él habita en medio de nosotros y que Dios, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, fortalece esa comunión con Dios. Es importante que en esta transformación tú no dejes de ver a Dios, ¿sí? Que tu llamado sea importante en dirigir tu mirada a Jesús y en lo que Él está hablando a través de su palabra. Nunca menosprecies la palabra de Dios, porque la palabra es contundente y nos va a guiar siempre en nuestras vidas. En el punto 3 es dispuesto a servir. ¿Sí? Dios le da un sentido a nuestras vidas que es muy importante. En el capítulo 9, versículos 12 y 13, si me acompañas nuevamente a leerlo, dice así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos cuestionaban la actitud de Jesús al sentarse a la mesa con los publicanos, considerando la escala social más despreciable. Pero Jesús estaba ahí. ¿Por qué? Sabía que ellos necesitaban ser vistos con ojos de misericordia, y Jesús estaba haciendo el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea, que su iglesia exprese su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciendo el camino de salvación a través del arrepentimiento, que llevemos el evangelio a otras personas, que expandamos su obra, que llevemos la palabra a aquellos que la necesitan, para que sean rescatados, así como nosotros un día fuimos encontrados. ¿Sí? Tenemos un llamado de seguir a Jesús, ser como Jesús, pero también llevar sus enseñanzas. Mateo cambió su vida por seguir a Jesús. Mientras más sigamos a Cristo,
mientras más memoricemos su palabra y la llevemos por obra, estaremos siguiendo sus pasos. Dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Ya no tomamos leche espiritual, sino alimento sólido, para ser fuertes, maduros y asentados en la palabra. Debe de haber en nosotros esa necesidad de seguir a Jesús, de conocerle, meditando en la palabra de día y de noche, para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Esta palabra que Dios está hablando hoy a ti, Dios te está exhortando, porque no fuiste tú quien buscó a Dios. Él te hizo el llamado, Él te llamó, Él te dijo, sígueme, y hoy estás aquí. Él te ha perdonado y Él ha estado trabajando en tu vida, pero necesitamos crecer como iglesia, y para crecer hay que aprender, hay que escudriñar la palabra de Dios, y hoy Dios nos exhorta a ya no tener esta leche espiritual y tener este alimento sólido. Este alimento sólido que viene a través de la palabra de Dios. Y no tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Así nos llama la palabra hacer. Y en este punto, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Dónde estás en este momento? ¿Estás cómodo? Sí. A veces nos pasa, ¿no?, que nos quedamos en la comodidad de yo aquí estoy bien, yo aquí me siento pues tranquilo, a lo mejor un poco estancado, a lo mejor un poco abrumado, ¿no? Viviendo una vida cristiana monótona tal vez. ¿Te has cuestionado? Sí. Analízate dónde estás. Debes recordar que de donde estés, con quien estés o lo que estés pasando, no determina lo que Dios tiene preparado para ti. Tú eres un hijo de Dios que tiene un llamado a seguirle. ¿Estás dispuesto a dejar todo para seguirle? ¿Estás dispuesto a conocerle? Con gran necesidad de saber su enseñanza en la Biblia. Dios te está llamando hoy a comprometerte con Él. ¿Cuántos han hecho un compromiso con Dios? Amén. Hoy es el día de renovar ese pacto. Hoy es el día de cambiar esa visión. Hoy es el día de entregarle a Dios y a reencontrarte. ¿Sí? Porque Él te miró aún antes de nacer. Todos en esta vida tenemos un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Lo que Él busca es un corazón contrito y humillado, que venga delante de Él y se rinda y se postre y le diga: Dios, no lo merezco, pero tú, Dios, me haces merecedor por tu gracia. ¿Sí? Que lo que haya pasado en la cruz del Calvario, que Él murió por ti y por mí, haya valido la pena. Que de donde estábamos viviendo antes de conocerlo haya valido la pena. Y que ahora retomemos nuestra vida y nos levantemos y digamos a Dios: heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero seguirte. Que no le digamos, espérame tantito, voy a ver. No, que cuando Él te diga sígueme, tú te levantes de ese banco y digas: heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? La palabra es contundente, la palabra es transparente, es como una espada de doble filo que atraviesa el corazón. Y hoy Dios te está llamando. Él te está diciendo: yo te escogí,
yo te amé, yo morí por ti, y yo te di la salvación. Pero ahora te pido, sígueme, búscame, escudriña, crece y ofrécele a Dios un servicio de gratitud al Padre.